Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido y bienvenida a Respirando Caos, este espacio que intenta llevar un manto de piedad ante todos los hechos adversos que estamos viviendo como argentinos y argentinas. Y antes de comenzar a hablar de actualidad, que es de lo que se trata este canal, quiero agradecerte por estar del otro lado, por acompañar el reto de llegar a los 500 seguidores, que es la meta que tenemos que cumplir juntos. Sí, es indispensable contar con tu apoyo, además de visualizar este contenido y compartirlo. Bueno, dar ese sí a la suscripción, cuestión que nos va a permitir sostenernos en el tiempo. Además de eso, decirte que es muy importante para mí recibir tu colaboración a través de la plataforma Cafecito, que lo podés acceder con la cuenta de Mercado Pago, con uno o los cafecitos que puedas y quieras, y de esa manera también colaborar para, bueno, seguir sosteniendo la estructura de dónde salimos y cómo hacemos posible la generación de estos contenidos de forma autónoma, autogestivo, independiente y honesto. Ese es el compromiso que establezco semana a semana contigo. Otra aclaración más antes de continuar, y verás que tengo puestos unas gafas, sí, que ocultan mi mirada, y tiene que ver esto con una cuestión de salud. Ojalá que se resuelva prontamente, pero tengo que ser honesto con vos, porque si mirás todos mis videos doy la cara, no me escondo detrás de un par de lentes. Así que si tenías ganas de comentar eso, bueno, contarte que tiene un sentido y que no puedo estar delante de las luces sin proteger la vista de esta manera. Ojalá, insisto, que se solucione rápidamente, pero bueno, eso es lo que está aconteciendo por mi salud visual. Dicho todo esto, y bueno, agradeciéndote el estar del otro lado y seguir quedándote en este video, vamos a hablar de actualidad. Y bueno, los últimos días hemos tenido la oportunidad de escuchar al presidente de la Nación abrir las sesiones legislativas en Argentina, pero bueno, lo que ha ocurrido, que es de público conocimiento, su discurso verborrágico y bueno, cargado de mucha virulencia, es algo que analizaron ya la mayoría de los colegas periodistas y analistas políticos. Pero yo quiero quedarme con una cuestión que tiene que ver con los modos, las formas, el carácter que tiene Milei para encarar y sostener su gestión de gobierno. Y en ese sentido, reflexionar sobre algo que quizás a vos te exaspere o que te quite la tranquilidad y que por ahí te moleste, ¿no? La forma de referirse, cómo, bueno, accede a polemizar con diferentes sectores que ya hemos abordado oportunamente en este canal, ¿no? Colectivos diversos y quizás minoritarios en nuestro país, y que claramente no vemos empatía en Javier Milei para abordar esas situaciones. Todo aquello que excede la macroeconomía, quizás donde él se siente un pez en el agua, pero que claramente ya ha demostrado con este año de gestión, bueno, su falta, su ausencia de empatía para abordar otros órdenes de la política que son tan o más importantes que abordar la economía. Pero eso es lo que nos toca, eso es lo que se eligió oportunamente en el 2023. Ahora tendremos la instancia legislativa y dentro de 2 años recién hablar de una renovación sobre este gobierno, si es que es del agrado de la población. Pero vos que estás del otro lado dirás, lo digo en palabras coloquiales, fumarme a un presidente que agrede públicamente, ¿esto ocurrirá hasta el 2027? Y la respuesta va a ser que sí. No hay razón para que Javier Milei cambie su forma y sus modos, porque está convencido, y en eso radica también seguir adelante con esto, está convencido de que está haciendo las cosas bien, porque sus propias palabras argumentan esto. Él en el discurso dijo que su espíritu no es ambicioso sobre la política, pero que sí la ambición está dada en la transformación, en los cambios. Y bueno, si te pones a pensar en esas palabras, lo que quiere ni más ni menos es que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, cambiemos, adoptemos otra postura. Una postura condescendiente hacia él
que hace lo que él está intentando convencernos de las transformaciones, y que va a ir con todo y por todo, que su interés es transformarnos. Él quiere quedar en los libros de historia como una persona que logró derrotar a través de la batalla cultural una forma de vivir de los argentinos y las argentinas. Entonces todo lo que están programando hacer para este año, que no es mucho, pero que parece muy profundo desde las expresiones del presidente, es hablar de una nueva justicia, es una nueva manera de hablar de la seguridad, es una nueva manera de abordar el empleo en Argentina, ¿sí? Como ejemplos como tantos otros que tienen previsto abordar. Ya hablamos también en este canal muchísimo, una por una, las temáticas que el Estado argentino, a través del gobierno de Javier Milei, aborda. Los jubilados, los docentes, los niños y las niñas y adolescentes de este país, las situaciones de inseguridad que continúan sucediendo, pero que este gobierno las quiere abordar de otra manera. Todo eso está muy claro. Y lo que estaría faltando en este escenario, teniendo en cuenta que se exhibió públicamente y mostró sus cartas Javier Milei y los libertarios, es la oposición política de nuestro país. Eso me preocupa por demás. Tener un enfrentamiento institucional, porque sucedió en el ámbito del Congreso de la Nación, de un secretario y asesor político a las sombras como es Santiago Caputo, hacia un diputado elegido por el pueblo como es Facundo Manes, es un hecho grave institucional, que como es Argentina no va a prosperar en lo absoluto, como tampoco va a prosperar una denuncia por presunta estafa que involucra al presidente de la Nación, porque eso sigue siendo Argentina. Por más que te lo vendan como que nos estamos constituyendo en un país más serio, lejos estamos de ser eso. Sigue siendo el mismo escenario improvisado, desprolijo, porque es el escenario político que le permitió a Javier Milei llegar al gobierno. No fue otro escenario, es el mismo escenario. ¿Y saben qué? Ese escenario es el de las personas alejadas del mundo político, distraídas por otras ocupaciones que para el ciudadano y la ciudadana de a pie son más importantes, que es pensar cómo sobrevivir a una profunda crisis que continúa, por más que lo quieran negar los libertarios. El hecho concreto es que la campaña electoral que ya comenzó, va a tener grandes ausencias, y estas grandes ausencias van a ser personas convocantes desde el ámbito político para generar empatía en la ciudadanía, para que el colectivo de jubilados y jubiladas, de personas con discapacidad, de desempleados y desempleadas, que son cada vez más, no solamente del Estado, sino de empresas privadas, referentes del mundo industrial, de la producción, que han sido afectados por medidas directas de este gobierno, más las medidas que se sigan dando a lo largo de este tiempo que va a coincidir con el abordaje de la campaña electoral, no van a encontrar una alternativa uniforme para sentirse representados y representadas. Ese es el talón de Aquiles que tiene la política argentina. Ha logrado colocar a un líder artificial de laboratorio de comunicación como es Javier Milei. Esto sigue funcionando porque las técnicas siguen siendo las mismas. O sea, abordar un discurso. Solamente eso. No hay programa económico, no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no hay perspectivas de unidad
el Pacto de Mayo fue una mentira atroz. Y así podría enumerar un montón de cuestiones que el gobierno pinta de exitosas, pero que claramente van naufragando en una gestión que no se consolida como tal. Porque el gobierno que es de coalición, no está logrando sembrar sus cimientos como espacio y partido político. Imagínense que Pinocho, el club de barrio de Saavedra, convocó a Karina Milei con 2 o 3 o un par de jovencitos libertarios, y para poder reunirse tranquilos, sin temerle a la ciudadanía que tan solo golpeaba cacerolas, debieron garantizar esa reunión con un fuerte operativo policial. Imagínense hablar de La Libertad Avanza como partido político nacional que arrase las elecciones en Argentina, impidiendo que quienes no están de acuerdo y estamos en desacuerdo, no podemos manifestarnos públicamente, ni en las calles, ni en los medios. Miedo. Eso es lo que tienen. Pero el miedo es a perder, no es a que te gane una figura con liderazgo desde la oposición. Carambola. Así va a poder entrar alguien tanto a renovar parcialmente el Senado como la Cámara de Diputados. No va a existir una fórmula exitosa que nos dé cierta esperanza e ilusión de que hay personas que se quieran comprometer con el mundo político. No va a suceder eso. Van a aparecer los mismos de siempre, con ganas de seguir, aferrados a un espacio de privilegio, y en la confusión general estaremos hablando de una elección totalmente parcializada, que no va a dar cuenta de un aval político desde ya. Todo esto argumentado con las palabras que esgrimió el presidente de la Nación. Él planteó el escenario posible, que es: o me votan las leyes que necesitamos este año, o nos vemos el 11 de diciembre. Están creídos que la solución está en esperar hasta el 11 de diciembre una nueva configuración de las cámaras para abordar temas que obligan a apelar al consenso. Tiene muy claro Javier Milei que no puede funcionar sin el poder legislativo de Argentina, como tampoco puede conducir los destinos de este país sin la actividad del poder judicial de este país. Lo que es cierto es que para avanzar con este mega ajuste transformador de la forma de vivir de quienes habitamos la República Argentina, no solamente necesita manos que se levanten y voten a favor de sus leyes, sino también el consenso más importante de todos, y es que logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir dinero fresco, que es la única forma que tiene este país de continuar sosteniendo su existencia como nación. Estamos, porque vos y yo formamos parte de esa responsabilidad, estamos endeudados por 3 generaciones. Eso no cambió. Vos no lo escuchás en ningún lado. Pero el acuerdo firmado por Mauricio Macri, expresidente de Argentina, no fue modificado para achicar ese tiempo de devolución de una cantidad sideral de dinero que desapareció de Argentina. Nada. Y por más que ahora te venda Javier Milei que lo que vayan a contraer como deuda no es deuda,
Claramente eso no es cierto. No hay manera de extinguir lo que se debe y lo que se va a seguir debiendo. No hay manera. De hecho, los compromisos que ha adoptado el gobierno de Milei a lo largo del año pasado fue pagar intereses de una deuda que sigue siendo la misma, a los fines de tener un franeleo con el Fondo Monetario y dar cuenta de que hay serias intenciones de seguir teniéndolos como actores protagonistas de nuestro rumbo. Y que el Fondo Monetario Internacional no va a ser condescendiente ni con Milei ni con ningún mandatario de un país que pertenezca al Fondo Monetario Internacional, ya que su único objetivo es prestar, controlar y recuperar aquello que se invierta en un país. Eso tampoco cambió. Esa ecuación es la misma. En el caso de Macri funcionó, ¿por qué? Porque Macri logró un acuerdo y de esa manera comprometió la economía de Argentina por décadas. Alberto Fernández no logró hacer nada al respecto y Javier Milei tampoco, llevando un año de gestión. ¿A ustedes les parece que un candidato al Premio Nobel de Economía, Javier Milei, no pudo haber resuelto un acuerdo con el Fondo Monetario en los primeros meses de gestión? Y con el efecto shock que han tenido y tienen sus medidas y formas de gobernar, ¿no poder hacerlo inmediatamente asumido el gobierno? Y no tiene que ver con el reordenamiento del Estado, el ajuste infernal que provocó, porque eso solo está cuidando un indicador, que lo venimos hablando en este canal, que es la inflación, que es la bandera violeta de este gobierno. Lo único bueno que tienen para contar es el dígito de inflación. Nada más que eso. Sigue siendo un país pobre, un país inseguro. Siguen existiendo las medidas de fuerza y protestas, por más que te vendan que de 9.000 piquetes no hay ninguno, que la cifra es 0, eso es falso. Porque la información es hablar de un corte de una ruta, una autopista. Pero la protesta existe y todos los días se sale a manifestar en este país porque todos los días ocurre un hecho de desigualdad. Pero ¿cómo querés enterarte de los despidos diarios y cotidianos que ocurren en Argentina si los medios que ves están distraídos con la agenda que proponen los libertarios? Y así todo, esa agenda que intenta promover el mundo libertario sigue sesgada. Sesgada al interés de saber. Y ahí es donde la absoluta fragilidad convive con este gobierno. No logran entretener a la inmensa mayoría de la población argentina. La inmensa mayoría de la población argentina está en otro mundo, que es el mundo real, que no discrimina de quién es el gobierno donde ocurren los hechos de inseguridad. Porque ese verso, uso la palabra de Milei que utilizó para hablar de esto, berreta, solo responde a los discursos políticos.
Solo un ejemplo voy a dar para dar cuenta de lo absurdo de la discusión y de lo lejos que están de nosotros. Hace un par de días ocurrió un hecho trágico en la ciudad de Tortuguitas, partido Malvinas Argentina, zona norte del Gran Buenos Aires. Su intendente está alineado políticamente con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Y si trazamos la línea tal cual nos indican los maestros libertarios de dónde está la raíz de los problemas, y todos los caminos conducen a un pésimo gobierno peronista de Axel Kicillof. Pero la ignorancia que tienen para abordar situaciones territoriales, ¿sí?, los obligan, por ignorantes, a omitir la configuración que tiene un territorio como es el área metropolitana de Buenos Aires, la complejidad que tiene, el ingreso y egreso constante de personas que no viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero van y vienen por diferentes situaciones, ya sea que vivan en Tortuguitas y trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que vivan en cualquier otro lugar del conurbano y vengan a trabajar al parque industrial de Tortuguitas. Y así se pueden trazar una inmensidad de configuraciones complejas de cómo se vive y se convive en el área metropolitana de Buenos Aires. Las personas que cometieron los delitos hacia el joven que perdió la vida en Tortuguitas no eran de Tortuguitas, no eran de un partido del conurbano bonaerense, eran de un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso digo, ignorantes de toda ignorancia. Ahora bien, con toda esa ignorancia capitalizando sus acciones y las medidas que toman, ¿ustedes se piensan que vamos a llegar a buen puerto? ¿Que vamos a construir mejor ciudadanía si nos están alineando detrás de quienes nos gobiernan? La solución no tiene que partir del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o los diferentes intendentes de los diferentes partidos que conforman el área metropolitana de Buenos Aires, sino de una conducción nacional, de un presidente de la nación que piense en todos y en todas. En una ministra de seguridad que no vaya a mentir a diferentes puntos del país, como Rosario. ¿Quién va a desmentir las cifras que están diciendo sobre Rosario si lo dicen en un discurso unilateral? Te invito a visitar una vez más los sitios periodísticos locales. De donde vos quieras elegí, Rosario, el norte de la Argentina, el sur. Está pasando otra cosa. Sí, está pasando lo que vos y yo vivimos diariamente. Los hechos de inseguridad en cualquier parte, en cualquier momento del día. Sin discriminar de dónde sos o quién es tu gobernante. No hay un pacto como el de Mayo que aborde esta situación integralmente y uniformemente. No lo hay, no lo dijeron, no lo propusieron, no está en sus cabezas. Quieren que nos sigamos peleando entre nosotros, alineándonos a un líder político que no tenés ninguna obligación de alinearte.
Porque el acto de defensa de nuestras vidas no está en alinearnos con Axel Kicillof si vivimos en la provincia de Buenos Aires o ir detrás de Jorge Macri si vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es la solución. Quiero seguir siendo libre, libre de toda libertad, estar en absoluto disenso político y seguir siendo libre de toda libertad. Con esta mezquindad desarrollada y ejemplificada, te dejo tu tiempo para pensar cómo vas a administrar tu energía a lo largo de este año, teniendo en cuenta mi humilde parecer, esbozado en este y en los últimos videos, que tiene que ver con esto de las cosas no van a cambiar, los personajes no se van a transformar en otra cosa, y sigo esperando y sigo expectante a que se despierte la oposición como tal y me demuestre a mí y a los ciudadanos y a las ciudadanas que hay motivos para ir a votar en octubre o cuando te toque votar este año. Caso contrario, el gran ganador de este año no será Javier Milei, ni Axel Kicillof, ni Cristina Fernández, sino la indiferencia. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.